Llevaba semanas preparándome para esa noche. Había planchado el mantel de encaje que mi abuela Dolores me heredó, pulido la vajilla de plata que solo usábamos en ocasiones especiales, y decorado cada rincón de la casa con pequeñas luces doradas que daban un ambiente cálido y acogedor. La Nochevieja siempre había sido una tradición sagrada en nuestra familia, un momento para reunirnos, compartir historias y despedir el año con esperanza. Nuestra casa en Valencia no era particularmente grande, pero tenía ese encanto mediterráneo que tanto me gustaba. Las paredes color terracota guardaban los secretos de 3 generaciones, y el patio interior con su pequeña fuente y macetas de geranios rojos se había convertido en mi refugio durante los últimos meses. Ese espacio que antes compartía con ilusión, ahora era el único lugar donde podía llorar sin que nadie me viera. El aroma de la paella mixta que había preparado siguiendo la receta de mi madre inundaba la cocina. También había hecho croquetas de jamón, tortilla española y para el postre, turrón casero y polvorones. La mesa estaba puesta con esmero, cada detalle cuidado como si fuera una fotografía de revista. Quería que todo fuera perfecto, que nada delatara lo que ocurría puertas adentro. Mi marido Miguel se había duchado y vestido con su traje gris, el que reservaba para ocasiones importantes. A simple vista, éramos la familia ideal. Yo, Carmen, la esposa dedicada, él, el respetado profesor de instituto, y nuestra hija Lucía, estudiante brillante de 2º año de universidad. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada se escondía un matrimonio que se desmoronaba día tras día, silenciosamente, como un castillo de arena frente a la marea. Los primeros en llegar fueron mis padres, Antonio y Pilar. Mi padre traía una botella de cava y mi madre una bandeja de empanadillas recién hechas. Los abracé con fuerza, intentando absorber algo de su calor y estabilidad. Luego llegaron mi hermana Sofía con su esposo Javier y sus 2 hijos pequeños, seguidos por los padres de Miguel y algunos amigos cercanos que se habían convertido en parte de nuestra tradición anual. «¡Qué bonita está la casa, Carmen!», exclamó mi cuñado mientras dejaba los abrigos en la habitación que habíamos designado para ello. «Se nota tu toque especial». Sonreí, agradeciendo el cumplido mientras servía las primeras copas de sangría. Miguel se movía entre los invitados con su habitual encanto, contando anécdotas de sus alumnos y riendo fuerte. Nadie podría imaginar que esa misma mañana me había gritado hasta hacerme temblar solo porque había olvidado comprar su marca favorita de aceitunas. La música sonaba suavemente en el fondo. Había elegido un repertorio de clásicos españoles mezclados con algunos villancicos, creando un ambiente festivo, pero no estridente. Los niños correteaban por el pasillo, persiguiéndose entre risas, ajenos a las tensiones adultas que flotaban invisibles en el aire. Me refugié en la cocina con el pretexto de revisar los últimos detalles de la cena. Necesitaba un momento a solas para respirar profundo y recomponerme. Las manos me temblaban ligeramente mientras acomodaba las gambas sobre la paella, formando un círculo perfecto. Sentí una presencia detrás de mí y me giré sobresaltada. «¿Necesitas ayuda, mamá?», preguntó Lucía. Mi salvación, mi motivo para seguir adelante cada día. «No, cariño, ya casi termino», respondí forzando una sonrisa. «Ve con los abuelos que están preguntando por ti». Ella me miró fijamente con esos ojos oscuros tan parecidos a los míos. A sus 20 años, Lucía había desarrollado una intuición aguda para detectar mis estados de ánimo. Sabía más de lo que yo creía, aunque nunca habláramos directamente del tema. «Te quiero, mamá», dijo simplemente, besándome la mejilla antes de salir. Esas 3 palabras me dieron la fuerza que necesitaba para continuar con la velada. Sequé una lágrima furtiva y regresé al comedor con la gran paella humeante, recibida con aplausos y exclamaciones de admiración. Todos se sentaron alrededor de la mesa, mientras Miguel, como cabeza de familia, servía el vino español que su hermano había traído de La Rioja.
La cena transcurrió entre conversaciones animadas sobre política, los últimos cotilleos del barrio y planes para el año nuevo. Mi suegra, Consuelo, no dejaba de hablar sobre el viaje que planeaban hacer a Sevilla para Semana Santa, y mi padre discutía acaloradamente sobre fútbol con Javier. Por momentos lograba olvidarme de todo y disfrutar de la compañía, del calor humano que tanto necesitaba. Has superado tu propia receta, Carmen, comentó mi madre mientras se servía más paella. ¿Cuál es tu secreto? Tiempo y paciencia, respondí, sintiendo la mirada de Miguel clavarse en mí como un alfiler. Como con todo en la vida, nadie captó el doble sentido de mis palabras, excepto tal vez Lucía, que me observaba desde el otro extremo de la mesa, con una expresión indescifrable. Llevaba meses insinuándome que debía tomar decisiones, que no podíamos seguir así, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué haría yo sola a mis 43 años? ¿Cómo enfrentaría las miradas de lástima, los comentarios a mis espaldas? A medida que avanzaba la noche, sentía crecer la tensión en mi pecho. Faltaba poco para las 12, para los abrazos y buenos deseos que intercambiaríamos mientras las campanas sonaban en la televisión. Miguel había bebido más de la cuenta, y cuando bebía, su humor se volvía impredecible. Lo observé mientras servía más cava en su copa, notando cómo sus movimientos se hacían más bruscos, cómo su risa sonaba cada vez más forzada. Me levanté para preparar el postre y las uvas, esas 12 uvas que según la tradición española debíamos comer con cada campanada para asegurar buena suerte en el año entrante. 12 meses, 12 deseos. Pensé mientras colocaba las uvas en pequeños cuencos de cristal. Mi único deseo era encontrar el valor para cambiar mi vida, para dejar de vivir con miedo. Regresé al comedor con la bandeja de postres mientras mi cuñado Alberto contaba una anécdota sobre su viaje a Tenerife. El reloj marcaba las 11:30, y todos estaban inmersos en esa agradable somnolencia que produce una buena cena acompañada de vino. Los niños habían caído rendidos en el sofá de la sala, cubiertos con una manta de lana que mi madre les había puesto. El ambiente era cálido. Casi podía hacerme olvidar por momentos la realidad que vivía día tras día. Coloqué cuidadosamente la bandeja sobre el aparador para servir el turrón, los polvorones y las copas de cava para el brindis de medianoche. Miguel se acercó, tambaleándose ligeramente, con su copa vacía en la mano. Sentí ese familiar nudo en el estómago, ese instinto primitivo que me avisaba del peligro. «Carmen, sirve más cava», ordenó en voz baja, pero con ese tono que no admitía réplica. «Y esta vez no escatimes como siempre». «Ya casi no queda, Miguel», respondí intentando mantener la calma. Quería guardarlo para el brindis de las 12. Sus ojos se oscurecieron como siempre ocurría antes de la tormenta. Nadie parecía percatarse de nuestro intercambio. La conversación en la mesa continuaba entre risas y anécdotas. Mi padre estaba explicando con entusiasmo los planes para renovar su pequeña tienda de ultramarinos en el barrio de Ruzafa, donde había trabajado toda su vida. «Siempre tienes que llevarme la contraria», murmuró Miguel, acercándose tanto que podía oler el alcohol en su aliento. «Siempre quieres dejarme en ridículo frente a todos». «No es eso, Miguel, por favor», susurré, lanzando una mirada nerviosa hacia la mesa. «Solo quiero que alcance para todos a medianoche». Fue entonces cuando ocurrió. Miguel se giró bruscamente, fingiendo que iba hacia el baño, pero al pasar junto a mí, me empujó con el hombro deliberadamente. No fue un roce casual, fue un golpe calculado, lo suficientemente fuerte para hacerme perder el equilibrio. La bandeja se tambaleó en mis manos y varias copas cayeron al suelo, rompiéndose con un estruendo que interrumpió todas las conversaciones. El silencio cayó sobre el comedor como una losa pesada. Sentí las miradas de todos clavadas en mí, mientras intentaba recuperar la compostura. Las mejillas me ardían de vergüenza y rabia contenida. Un trozo de turrón había caído sobre mi vestido nuevo, ese que había comprado especialmente para la ocasión. «Ay, Carmen, siempre tan torpe».
exclamó Miguel con una sonrisa falsa, acercándose como si fuera a ayudarme. No pasa nada, un pequeño accidente. Pero no había sido un accidente, y por la expresión en los ojos de mi hermana Sofía, supe que ella lo había visto todo. También mi madre, que se levantó inmediatamente para ayudarme a recoger los cristales rotos. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras recogía los fragmentos, y pude ver en sus ojos la misma expresión de impotencia que tantas veces había visto en mi propio reflejo. «No te preocupes, mamá», dije mecánicamente. «Yo me encargo». «Déjame ayudarte, Carmen», insistió mi madre, y en su voz había un mensaje oculto que solo yo podía entender. Miguel se acercó nuevamente, esta vez con un trapo húmedo que había cogido de la cocina. Su rostro mostraba una preocupación perfectamente actuada, pero sus ojos seguían fríos como el hielo. «Mi pobre Carmen, siempre tan nerviosa con las fiestas», comentó pasando su brazo por mi cintura, en un gesto que para los demás parecería cariñoso, pero que para mí era una clara advertencia. «No te preocupes, cariño, no es nada que no pueda arreglarse». Sentí náuseas al escuchar su voz melosa, tan distinta de los gritos que resonaban entre estas mismas paredes cuando estábamos solos. La mano en mi cintura apretó con fuerza, recordándome quién tenía el control. «Voy a por más copas», anuncié, separándome de él con un movimiento que intenté hacer parecer natural. «Tenemos que brindar por el año nuevo». Me refugié en la cocina, apoyándome en la encimera para respirar profundamente. Las manos me temblaban y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en llanto. A través de la puerta entreabierta, podía ver cómo la conversación se reanudaba lentamente, aunque con menos entusiasmo que antes. Mi suegra Consuelo hablaba en voz baja con su marido, lanzándome miradas que no supe interpretar. Busqué más copas en el armario superior, estirándome para alcanzarlas. Entonces noté una presencia detrás de mí y me sobresalté, temiendo que fuera Miguel. Pero era Lucía, mi hija, con una expresión que me rompió el corazón. «Lo he visto, mamá», dijo en voz baja cerrando la puerta de la cocina tras ella. «No ha sido un accidente». Bajé la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en sus ojos. Llevaba años protegiéndola, intentando que no se diera cuenta, construyendo una fachada de normalidad que ahora se desmoronaba frente a mí. «No es nada, Lucía», respondí automáticamente. «Tu padre ha bebido un poco de más. Ya sabes cómo se pone en las fiestas». «No me mientas más». Su voz sonaba firme, a pesar de que podía ver lágrimas contenidas en sus ojos. «No soy una niña, mamá. Llevo meses, años viendo lo que pasa. ¿Crees que no escucho cuando grita? ¿Crees que no veo las marcas que intentas ocultar con maquillaje?» Me quedé sin palabras. El muro de silencio que había construido a mi alrededor durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. «Lucía, esto es complicado», murmuré, buscando las palabras adecuadas. «Tu padre no es una mala persona, solo tiene problemas para controlar su genio». «¿Problemas?». Lucía soltó una risa amarga. «Mamá, eso no son problemas. Eso es abuso, hecha. ¿Hasta cuándo vas a seguir justificándolo?». Las palabras de mi hija me golpearon con más fuerza que cualquier empujón de Miguel. Durante años había normalizado lo anormal. Había encontrado excusas para lo inexcusable. Me había convertido en cómplice de mi propio sufrimiento. «No es tan fácil, Lucía», respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a resbalar por mis mejillas. «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? No tengo trabajo, dependemos del sueldo de tu padre. Puedes venir a vivir conmigo a mi piso de estudiantes», dijo ella tomando mis manos entre las suyas, «o con los abuelos. Hay opciones, mamá, siempre las hay». El sonido de la puerta abriéndose nos interrumpió. Era Sofía, mi hermana, que entró con la excusa de buscar más servilletas. Su mirada iba de Lucía a mí.
y supe que había escuchado parte de nuestra conversación. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono indicaba que sabía perfectamente que nada estaba bien. Sí, ya vamos, respondí rápidamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Sofía se acercó y me abrazó sin decir palabra. Ese abrazo contenía años de sospechas no confirmadas, de preguntas no formuladas. Cuando se separó, me miró directamente a los ojos. «Cuando estés lista, estamos aquí», dijo simplemente. Las tres regresamos al comedor, donde el ambiente seguía tenso a pesar de los esfuerzos de mi padre por animar la conversación. Miguel me lanzó una mirada que conocía demasiado bien, una advertencia silenciosa. Me senté junto a él, sintiendo su mano posarse sobre mi rodilla bajo la mesa, aparentando cariño pero ejerciendo presión, recordándome quién mandaba. Faltaban apenas 10 minutos para la medianoche. La televisión estaba encendida, mostrando la Puerta del Sol en Madrid, donde miles de personas se congregaban para recibir el Año Nuevo. El presentador explicaba con entusiasmo la tradición de las 12 uvas, como si alguien en España no la conociera ya. Miguel había servido cava en las nuevas copas, y todos esperábamos el momento de brindar, con ese optimismo forzado que caracteriza los finales de año. Mi mente estaba lejos de allí. Las palabras de Lucía y el abrazo de Sofía habían abierto una grieta en el muro que yo misma había construido a mi alrededor. Por primera vez en años, me permitía imaginar una vida diferente, una vida sin miedo, pero el pánico seguía ahí, agazapado como una bestia oscura en mi interior. ¿Realmente podría empezar de nuevo a mis años? ¿Qué dirían los vecinos, los amigos, la familia de Miguel? En el pequeño mundo de nuestro barrio valenciano, los secretos duraban poco, y los juicios, toda una vida. Mi suegra Consuelo propuso hacer un pequeño juego mientras esperábamos las campanadas. Cada uno debía decir algo por lo que estaba agradecido del año que terminaba y un deseo para el próximo. Era una tradición que ella había iniciado hacía años y que todos seguíamos por respeto, aunque a Miguel siempre le había parecido una cursilería, como él mismo decía cuando estábamos solos. «Empiezo yo», dijo Consuelo con una sonrisa. «Estoy agradecida por la salud que hemos tenido este año y mi deseo es que podamos hacer ese viaje a Galicia que tanto hemos postergado». Todos asintieron y la ronda continuó. Mi padre agradeció la reforma de su tienda y deseó que el negocio prosperara. Mi madre, siempre pendiente de los demás, dio gracias por tener a la familia reunida y deseó que siguiéramos así muchos años más. Su mirada se cruzó con la mía brevemente y pude ver en ella una pregunta no formulada. Cuando llegó mi turno sentí todas las miradas sobre mí. Miguel se tensó ligeramente a mi lado, preparado para intervenir si decía algo inconveniente. «Estoy agradecida por…», dudé un momento sintiendo un nudo en la garganta. «Por mi hija Lucía, que cada día me sorprende con su inteligencia y su valentía». Vi el orgullo brillar en los ojos de mi hija, sentada frente a mí. También noté como Miguel apretaba los labios, molesto por mi elección. «Y mi deseo para el año nuevo es encontrar la paz», dije finalmente, sin atreverme a ser más específica. La mano de Miguel se cerró sobre la mía por debajo de la mesa, apretando con fuerza suficiente para hacerme daño. Mantuve la sonrisa, como había aprendido al hacer durante tantos años. Cuando fue el turno de Miguel, habló con esa voz encantadora que reservaba para las ocasiones públicas, tan distinta de los gruñidos y gritos que yo conocía demasiado bien. «Agradezco tener una familia tan maravillosa», dijo pasando su brazo por mis hombros en un gesto que para cualquier observador parecería cariñoso. «Y deseo que el próximo año nos traiga aún más momentos felices juntos». Su hipocresía me revolvió el estómago, pero sonreí y asentí, como la esposa perfecta que todos creían que era. La ronda continuó hasta que llegó el turno de Lucía.
Mi hija ya se enderezó en su silla, y algo en su postura me alertó. Había determinación en sus ojos, esa misma expresión que tenía cuando, de pequeña, se enfrentaba a un problema difícil y se negaba a rendirse. Yo estoy agradecida por la tecnología, dijo con voz clara, por los teléfonos móviles, las aplicaciones de grabación, todo lo que nos permite capturar la realidad tal como es. Un silencio extraño siguió a sus palabras. Miguel frunció el ceño, confundido por la declaración. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Lucía? Y mi deseo para el año nuevo, continuó, sin dejar de mirarme directamente, es que todos podamos vivir en la verdad, no en la mentira. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucía sacó su teléfono móvil del bolsillo de su pantalón. Vi el pánico asomar a los ojos de Miguel, aunque dudo que alguien más lo notara. Él sabía, como yo, que nuestra hija podía haber sido testigo de muchas cosas que ocurrían tras las puertas cerradas de nuestra casa. Tengo algo que quiero compartir con todos antes de las campanadas, anunció Lucía, con una calma que contrastaba con el temblor de sus manos. Creo que es importante que empecemos el año con honestidad. Lucía, no creo que sea el momento, intervino Miguel, intentando mantener su tono jovial, aunque pude detectar la tensión en su voz. Estamos a punto de brindar por el año nuevo. Es exactamente el momento, papá, respondió ella sin dejarse intimidar. No quiero entrar en otro año fingiendo que todo está bien cuando no lo está. El ambiente en el comedor se volvió denso, cargado de una tensión casi palpable. Vi a mi suegro removerse incómodo en su asiento, a mi madre intercambiar una mirada preocupada con mi padre, a los niños de Sofía mirar confundidos la escena desde el sofá donde se habían despertado para las uvas. Lucía pulsó algo en su teléfono y lo colocó en el centro de la mesa. Por un momento solo se escuchó el ruido estático característico de una grabación. Luego la voz de Miguel llenó la habitación, tan clara que no dejaba lugar a dudas. Eres una inútil. ¿No puedes hacer nada bien? Te he dicho 1000 veces que la camisa azul va con el traje gris. La grabación continuó, revelando una retahíla de insultos y amenazas. Se escuchaba mi voz de fondo, suplicando que se calmara, que los vecinos podrían oírnos. Luego el inconfundible sonido de un golpe, seguido de mi llanto ahogado. Miré a mi alrededor, viendo cómo los rostros de nuestra familia y amigos pasaban de la sorpresa a la consternación. Consuelo se había llevado una mano a la boca, horrorizada. Mi padre tenía los puños apretados sobre la mesa, con los nudillos blancos. Sofía lloraba en silencio, mientras Javier le pasaba un brazo por los hombros. Miguel se había quedado paralizado, con la copa de cava a medio camino hacia sus labios. Su rostro había perdido todo color, y por primera vez desde que lo conocía parecía no tener palabras. «Apaga eso», ordenó finalmente con voz ronca. «Apaga eso ahora mismo». Pero Lucía no se movió. La grabación continuó, mostrando otra escena similar de apenas 2 semanas atrás. Esta vez, Miguel amenazaba con echarme de casa si no aprendía a comportarme. Mi voz sonaba pequeña, asustada, irreconocible incluso para mí misma. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos iban de Miguel a mí, y luego a Lucía, que seguía de pie, temblando pero firme. Fue ella quien rompió finalmente el silencio. «Esto no es un accidente aislado», dijo mirando directamente a su padre. «Lleva años ocurriendo, y no podemos seguir fingiendo que no pasa nada». Las palabras de mi hija cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que alcanzaban a todos los presentes. Vi la incredulidad dar paso a la comprensión en los ojos de mis padres, el horror en el rostro de mi suegra, la culpabilidad en el de mi hermana por no haber intervenido antes.
Miguel se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. «Esto es una manipulación», espetó con el rostro congestionado por la rabia. La niña ha cortado y pegado trozos de conversaciones para hacer parecer... ¿Para hacer parecer qué, Miguel? Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. ¿Que me maltratas? ¿Que vivo con miedo? ¿Que nuestra hija ha tenido que crecer escuchando cómo su padre insulta y amenaza a su madre? Fue como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Todas las palabras que había contenido durante años salieron en un torrente imposible de detener. Hablé de los primeros empujones, de cómo se habían convertido en golpes, de las humillaciones constantes, de cómo había aprendido a moverme por la casa sin hacer ruido para no provocar su ira. «Ya basta», rugió Miguel, golpeando la mesa con el puño. «No voy a permitir que me humilles así delante de todos». «¿Humillarte?», intervino mi padre poniéndose también de pie. «¿Te preocupa tu humillación cuando llevas años maltratando a mi hija, a mi nieta Díaz?» La tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. En la televisión, la cuenta atrás para el año nuevo había comenzado, pero nadie prestaba atención. Los 12 segundos pasaron, las campanas sonaron, pero no hubo brindis, ni abrazos, ni buenos deseos. Las campanadas resonaban en la televisión, pero en nuestro comedor reinaba un silencio sepulcral. La grabación de Lucía había expuesto ante todos lo que durante años había sido nuestro secreto más oscuro. Ya no había máscaras, ni excusas, ni sonrisas fingidas para ocultar la verdad. Miré a Miguel y por primera vez no sentí miedo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. El hombre al que una vez había amado tanto, se había convertido en un extraño, en un monstruo que ahora todos podían ver. «Esto es absurdo», balbuceó Miguel, intentando recuperar el control de la situación. «Lucía siempre ha tenido mucha imaginación. Lo que Alipuri, que habéis escuchado, son discusiones normales de cualquier matrimonio». Su voz sonaba débil, sin la autoridad que solía imponer. Nadie le respondió inmediatamente. Mi padre se había levantado y caminaba de un lado a otro del comedor, como un toro enjaulado. Sus ojos, normalmente amables, echaban chispas de furia contenida. ¿Discusiones normales? Fue mi suegra Consuelo quien rompió finalmente el silencio. «Hijo mío, eso no ha sido una discusión normal. Eso ha sido...». Se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿En qué te has convertido?». El rostro de Miguel se contrajo en una mueca de incredulidad. Nunca habías esperado que su propia madre se pusiera en su contra. Siempre había sido su defensora incondicional, quien justificaba sus arranques de mal genio desde que era niño. «Mamá, no puedes creer esta tontería», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Carmen y yo tenemos nuestros problemas como cualquier pareja, pero ella exagera. Siempre has sido muy sensible, ya lo sabes». «¿Sensible?», intervino Sofía levantándose también. «Mi hermana no es sensible, Miguel. Mi hermana ha sido una santa aguantando tus abusos durante años. Y todos hemos sido cómplices por no querer ver lo que estaba pasando». Lucía permanecía de pie junto a la mesa, con el teléfono aún en la mano. Su rostro mostraba una determinación que me recordó a mí misma años atrás, antes de que el miedo constante erosionara mi confianza. Se acercó a mí y me tomó de la mano, dándome el valor que tanto necesitaba en ese momento. «Tengo más grabaciones», dijo con voz firme. «Llevo meses documentando todo. Los gritos, los golpes, las amenazas. No es una discusión aislada, no es un mal día. Es un patrón sistemático de abuso». Mi suegro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó pesadamente de su silla. Era un hombre de pocas palabras, respetado en nuestro barrio por su honestidad y trabajo duro. Se acercó a su hijo y lo miró directamente a los ojos. «Miguel, si lo que hemos escuchado es cierto, y me temo que lo es,
No puedo reconocerte como mi hijo, declaró con voz quebrada. Tu madre y yo no te criamos así. Miguel palideció aún más. Durante un instante pareció vulnerable, casi como el niño que una vez fue. Luego su expresión se endureció nuevamente. ¿Ahora todos estáis contra mí? ¿Es eso? Miró a su alrededor buscando algún aliado entre los presentes. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de mantener a Carmen todos estos años, de pagarle la universidad a Lucía. Nadie está en contra tuya, Miguel. Intervino mi madre con esa calma que siempre la caracterizaba incluso en las situaciones más difíciles. Estamos en contra de lo que has hecho, que es muy distinto, pero ahora hay que buscar soluciones, no culpables. La tensión en el ambiente era casi insoportable. Los niños de Sofía se habían despertado completamente y observaban la escena con ojos asustados desde el sofá. Javier se acercó a ellos y les susurró algo al oído, probablemente intentando tranquilizarlos. «Lucía, borra esas grabaciones ahora mismo», ordenó Miguel extendiendo la mano hacia ella. «Dame el teléfono». «No», respondió mi hija, retrocediendo instintivamente. «No voy a borrarlo, papá. Y tampoco voy a darte mi teléfono. Esto tiene que acabar». Vi la ira crecer en los ojos de Miguel. Era una expresión que conocía demasiado bien, el preludio de la tormenta. Por instinto me interpuse entre él y Lucía. «Ni se te ocurra, Miguel», dije con una firmeza que no sabía que aún poseía. «No vas a tocar a nuestra hija». Algo en mi voz debió sorprenderle porque se detuvo en seco. Quizás fue la ausencia de miedo, o tal vez la presencia de tantos testigos. Por primera vez en años estábamos en igualdad de condiciones. «Esto es lo que vamos a hacer», continuó mi madre tomando el control de la situación con la autoridad que siempre había admirado en ella. «Carmen y Lucía se vienen esta noche a nuestra casa. Mañana, con más calma, decidiremos los siguientes pasos». «No pueden hacer eso», protestó Miguel, aunque su voz sonaba más desesperada que amenazante. «Carmen es mi esposa. Esta es nuestra casa». «La casa está a nombre de los dos», intervino Lucía, sorprendiéndonos a todos. «Lo comprobé hace meses en el registro, y mamá tiene tanto derecho a estar aquí como tú, papá». No pude evitar sentir un profundo orgullo por mi hija. Mientras yo había estado paralizada por el miedo, ella había estado investigando, planificando, preparándose para este momento. «Carmen, ¿qué quieres hacer?», me preguntó mi padre mirándome directamente. «La decisión es tuya, hija». Sentí todas las miradas sobre mí. Durante años había soñado con este momento, con la posibilidad de escapar, pero siempre me había faltado el valor. Ahora, rodeada de mi familia, con la verdad finalmente expuesta, sentí una claridad que hacía tiempo no experimentaba. «Quiero que Miguel se vaya de la casa», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Al menos esta noche. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer». «¿Me estás echando de mi propia casa?». La incredulidad en la voz de Miguel era genuina. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». «Después de todo lo que me has hecho», corregí, sosteniendo su mirada. «Y sí, te estoy pidiendo que te vayas. Puedes quedarte con tus padres o en un hotel, pero esta noche no puedes quedarte aquí». Mi suegro asintió levemente, dándome a entender que apoyaba mi decisión. Incluso Consuelo, que siempre había idolatrado a su hijo, permaneció en silencio, aceptando la situación. «Esto no quedará así», amenazó Miguel mientras recogía su abrigo. «Te arrepentirás de esto, Carmen. Todos os arrepentiréis». Fue entonces cuando Alberto, mi cuñado, que había permanecido en un discreto segundo plano durante toda la escena, se acercó a Miguel. «Creo que es mejor que te vayas ahora, Miguel», dijo con voz tranquila pero firme. «Y te aconsejo que no amenaces a nadie más. Las grabaciones de Lucía son pruebas suficientes para presentar una denuncia». Miguel nos miró a todos, uno por uno, como si estuviera memorizando nuestros rostros para alguna venganza futura. Luego, sin añadir una palabra más,
Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Tras la salida de Miguel, un silencio espeso invadió la casa. La televisión seguía encendida, mostrando las celebraciones en la Puerta del Sol. Miles de personas abrazándose, brindando, deseándose un feliz año nuevo, mientras en nuestro comedor el tiempo parecía haberse detenido. Nadie sabía qué decir o hacer. Las uvas seguían en sus cuencos, intactas. Las copas de cava, a medio llenar, olvidadas sobre la mesa. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio, acercándose a mí con los brazos abiertos. Me dejé abrazar como una niña pequeña, permitiendo que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo fluyeran libremente. Sentí como mis hombros se sacudían con cada sollozo, liberando años de tensión y miedo. «Lo siento tanto, Carmen», murmuró mi padre contra mi cabello. «Debimos habernos dado cuenta. Debimos haber hecho algo». «No es vuestra culpa», respondí entre lágrimas. Yo misma me encargué de que nadie lo supiera. Me volví experta en mentir, en disimular, en justificar lo injustificable. Uno a uno, todos se acercaron a abrazarme. Mi madre, Sofía, Javier, incluso mis sobrinos con sus pequeños brazos rodeando mis piernas. Los padres de Miguel permanecieron algo apartados, visiblemente avergonzados, como si la culpa de su hijo también les perteneciera. «Consuelo, Fernando, esto no es culpa vuestra», les dije, extendiendo mi mano hacia ellos. «Miguel es el único responsable de sus actos». Consuelo se acercó entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Me tomó ambas manos entre las suyas, apretándolas con fuerza. «Carmen, mi niña, perdónanos». Su voz se quebró. Siempre supe que Miguel tenía mal genio como su abuelo, pero nunca imaginé, nunca quise ver. Ahora no es momento de culpas. Intervino mi madre, práctica como siempre. Hay que pensar en los próximos pasos. «Carmen, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche? ¿Podríais venir a casa con nosotros, tú y Lucía?» Miré a mi alrededor, a la casa que había sido mi hogar y mi prisión durante tantos años. Cada rincón guardaba recuerdos, tanto buenos como terribles. Las paredes habían sido testigos silenciosos de mi sufrimiento, pero también de los momentos de alegría con mi hija. «No», respondí con firmeza. «Esta es mi casa, nuestra casa de Lucía y mía. No voy a irme, no esta noche. Ya he huido demasiado tiempo». Mi hija se acercó y pasó su brazo por mi cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. A sus 20 años parecía mucho más madura de lo que yo había sido a su edad. Había asumido una responsabilidad que nunca debió ser suya, convirtiéndose en mi protectora cuando debería haber sido al revés. «Mamá», dijo en voz baja, «hay algo más que debes saber. No solo tengo grabaciones, también he estado hablando con una abogada especializada en violencia de género. Se llama Elena Mendoza y trabaja en una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Me ha estado orientando sobre los pasos a seguir». La miré asombrada. Mi hija, mi pequeña, había estado organizando silenciosamente una red de apoyo, mientras yo seguía atrapada en mi espiral de miedo y negación. «¿Desde cuándo, Lucía?», pregunté, aún procesando la información. «Desde hace 6 meses», respondió. «Desde aquella noche que tuve que llamar a la ambulancia porque te caíste por las escaleras. Supe entonces que si no hacía algo, algún día recibiría una llamada peor». Recordé aquel episodio. Miguel había estallado porque la cena no estaba lista cuando llegó. Me había empujado contra la pared con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento por unos minutos. La versión oficial fue que había resbalado en las escaleras. Los médicos del hospital no hicieron demasiadas preguntas, o quizás yo no les di la oportunidad. «Hija, no debiste cargar con esto tú sola», dije sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. «No estaba sola», respondió Lucía. «Sofía también lo sabía.
Fue ella quien me puso en contacto con la abogada. Miré a mi hermana sorprendida. Ella asintió levemente, confirmando las palabras de Lucía. Intenté hablarte varias veces, Carmen, explicó Sofía, pero siempre cambiabas de tema, negabas lo evidente. Llegué a pensar que quizás me estaba imaginando cosas hasta que Lucía me llamó aquella noche desde el hospital. Tenía miedo, confesé. Miedo de que si lo admitía en voz alta, se volviera demasiado real para soportarlo. Miedo de no tener dónde ir, de no poder mantenerme sola, de que me juzgarais por aguantar tanto tiempo. Nadie te juzga, Carmen, dijo mi madre acariciando mi mejilla. Solo queremos que estés a salvo, tú y Lucía. Alberto, que había estado ayudando a recoger las copas rotas, se acercó con expresión seria. Deberíais presentar una denuncia, sugirió. Con las grabaciones de Lucía y varios testigos de lo ocurrido esta noche, hay pruebas suficientes para una orden de alejamiento. La palabra denuncia hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Una cosa era exponer la verdad ante la familia, y otra muy distinta hacerlo frente a desconocidos, policías, jueces. La vergüenza volvió a apoderarse de mí momentáneamente. No es tan sencillo, Alberto, respondí. Una denuncia significa hacer público todo esto. Significa enfrentarme a Miguel en un juzgado, revivir cada momento. Significa poner límites. Me interrumpió Lucía con firmeza. Significa protegernos. Mamá, esto no se trata solo de ti o de mí. Y si después va a por la abuela o a por los niños de Sofía, conoces su capacidad para guardar rencor, para planificar venganzas. Sus palabras me helaron la sangre. Nunca había considerado que Miguel pudiera extender su ira hacia otros miembros de la familia. Siempre había creído que yo era su único objetivo, pero ahora que lo pensaba, que le impediría buscar venganza en aquellos que me apoyaban. Tienes razón, Carmen, intervino Fernando, el padre de Miguel, que había permanecido callado hasta entonces. Conozco a mi hijo. Cuando se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Si no es por ti, hazlo por el resto de la familia. Escuchar esas palabras de boca del padre de Miguel fue como un puñetazo en el estómago. Si incluso él, que lo había criado, reconocía la peligrosidad de su hijo, ¿cómo podía yo seguir minimizando la situación? Miré alrededor del comedor, a las caras preocupadas de mi familia. Las uvas sin comer, el turrón desmenuzado sobre la mesa, las copas de cava calentándose lentamente. Nuestro año nuevo había comenzado de la forma más inesperada posible, con una explosión de verdad que había sacudido los cimientos de nuestra existencia. Fue entonces cuando Lucía se puso de pie nuevamente, erguida en toda su altura. Todos la miramos, esperando que dijera algo. Su voz, cuando habló, era clara y firme, sin rastro de duda o temor. Esto no fue un accidente, declaró, mirándome directamente a los ojos. Nunca lo fue. Esas 5 palabras tan simples y a la vez tan poderosas resonaron en el comedor como una sentencia. No fue un accidente. No fue un tropiezo, ni un malentendido, ni un arrebato puntual. Fue un patrón deliberado de control y abuso que había durado años. No fue un accidente, repitió Lucía, esta vez dirigiéndose a todos los presentes. Y no podemos tratarlo como tal. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dolor lo que sentí, sino un extraño alivio, como si me hubieran quitado un peso enorme que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Esas 5 palabras habían puesto nombre a lo que tanto me había costado reconocer. No fue un accidente, repetí, asimilando por fin la verdad en toda su magnitud. Nunca lo fue. Javier, que había estado callado la mayor parte del tiempo, se acercó con su teléfono en la mano. He llamado a un cerrajero de urgencias, anunció. Estará aquí en media hora para cambiar las cerraduras.
No es mucho, pero al menos esta noche podréis dormir tranquilas, sabiendo que Miguel no puede entrar. Le agradecí el gesto con una sonrisa temblorosa. Era un primer paso pequeño pero significativo. Un acto simbólico que marcaba el inicio de una nueva etapa. La madrugada del 1 de enero nos encontró exhaustos pero despiertos. Nadie había querido irse a dormir, como si temiéramos que al cerrar los ojos todo volvería a ser como antes. El cerrajero había venido y cambiado las cerraduras, cobrando una pequeña fortuna por el servicio en día festivo, pero ninguno protestó por el precio. La seguridad no tenía precio. Mi padre y Alberto habían revisado meticulosamente cada ventana y puerta de la casa, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Los padres de Miguel se habían marchado poco después de la medianoche, visiblemente afectados por todo lo ocurrido. Consuelo me había abrazado largamente antes de irse, susurrándome al oído que contara con ellos para lo que necesitara. Fernando, más parco en palabras pero igual de sincero, me había apretado la mano con fuerza, comunicándome con ese gesto lo que no podía expresar con palabras. Sofía había insistido en quedarse con nosotras, enviando a Javier a casa con los niños. Mi madre también se negaba a marcharse, ocupada en la cocina preparando chocolate caliente para todos, como si el azúcar y el calor pudieran sanar las heridas emocionales. El resto de invitados se había marchado discretamente, prometiendo llamar al día siguiente. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, con tazas humeantes entre las manos, hablábamos en voz baja sobre los próximos pasos a dar. La realidad práctica se imponía ahora que la explosión emocional inicial había pasado. La abogada me dijo que lo primero es presentar una denuncia. Explicaba Lucía consultando notas en su teléfono. Con eso podemos solicitar una orden de alejamiento. También me habló de la posibilidad de pedir medidas provisionales para que mamá pueda quedarse en la casa. ¿Y económicamente, Carmen?, preguntó mi madre, siempre práctica. ¿Cómo estás? Era una pregunta pertinente. Durante años había dependido del sueldo de Miguel. Mi trabajo como auxiliar administrativa en una clínica dental a tiempo parcial apenas cubriría los gastos básicos. Tengo algunos ahorros, respondí, aunque sabía que no eran suficientes para mantenerme a largo plazo. Y la mitad de la casa es mía, como dijo Lucía. Puedes venir a trabajar conmigo en la tienda, ofreció mi padre. No es mucho, pero al menos tendrás un ingreso estable mientras buscas algo mejor. Y yo puedo ayudar, añadió Lucía. ¿Puedo buscar un trabajo a tiempo parcial que compagine con mis estudios? De ninguna manera, me opuse firmemente. Tus estudios son lo primero, Lucía. Bastante has tenido que cargar ya con problemas que no te corresponden. Mi hija me miró con una mezcla de amor y determinación que me recordó a mí misma cuando era joven, antes de que el miedo y la inseguridad me convirtieran en una sombra. Mamá, somos un equipo, dijo simplemente. Saldremos de esto juntas. Sofía, que había estado revisando su propio teléfono, levantó la vista con expresión animada. Hay un puesto vacante en mi empresa, comentó. ¿En administración? No es nada del otro mundo, pero el sueldo es decente y el ambiente es bueno. Podría hablar con mi jefe mañana mismo. La generosidad de mi familia me abrumaba. Durante años me había sentido sola, atrapada en una pesadilla de la que no veía salida. Y ahora, de repente, estaba rodeada de personas dispuestas a ayudarme, a sostenerme mientras recuperaba las fuerzas. Gracias, murmuré, con la voz quebrada por la emoción. A todos. No sé qué habría hecho sin vosotros. Lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo, respondió mi madre, apretando mi mano sobre la mesa. Pedirnos ayuda. Asentí, reconociendo mi error. El orgullo, la vergüenza y el miedo me habían mantenido aislada, convenciéndome de que tenía que resolver mis problemas sola. Había olvidado que la familia es precisamente para eso, para sostenernos cuando nos fallan las fuerzas. El teléfono de Miguel no para de sonar.
comentó Lucía mostrándome la pantalla de su móvil, donde aparecían múltiples llamadas perdidas y mensajes. Está furioso. Dice que si no le abro la puerta ahora mismo, llamará a la policía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Parte de mí seguía temiendo a Miguel, a su ira, a su capacidad para manipular situaciones a su favor. Que llame, intervino Alberto con firmeza. De hecho, deberíamos llamar nosotros primero, presentar la denuncia ahora mismo. ¿Ahora?, pregunté, sintiendo el pánico crecer en mi interior. Pero es la madrugada de Año Nuevo. ¿No habrá nadie en comisaría? Siempre hay personal de guardia, respondió. Y cuanto antes dejemos constancia, mejor. Sofía asintió, apoyando la idea de su marido. Alberto tiene razón, Carmen. Miguel intentará dar la vuelta a la situación, presentarse como la víctima. Debemos adelantarnos. Miré a Lucía buscando su apoyo o quizás esperando que me diera permiso para tomar una decisión que en el fondo sabía que era la correcta. Estoy lista si tú lo estás, mamá, dijo simplemente. Respiré hondo, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. El camino que se abría ante mí estaba lleno de incertidumbres. Denunciar a Miguel significaba enfrentarme a un proceso legal, potencialmente largo y doloroso. Significaba exponerme al escrutinio público, a las habladurías de vecinos y conocidos. Pero también significaba, por primera vez en muchos años, tomar las riendas de mi propia vida. Estoy lista, declaré finalmente. Las siguientes horas pasaron como en un sueño borroso. El trayecto hasta la comisaría en el coche de Alberto. La sala de espera fría e impersonal. El agente de policía tomando mi declaración con expresión profesional pero compasiva. Lucía a mi lado, mostrando las grabaciones en su teléfono, aportando fechas y detalles que yo misma había intentado olvidar. Mi hermana y mi madre como testigos de lo ocurrido esa noche. Cuando finalmente salimos de la comisaría, el cielo comenzaba a aclararse. El primer amanecer del nuevo año pintaba el horizonte de tonos rosados y dorados. Me detuve un momento en la acera, alzando el rostro hacia esa luz naciente. El aire frío de enero llenó mis pulmones, limpio y renovador. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucía tomando mi mano. Mejor que en mucho tiempo, respondí con sinceridad. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La denuncia le estaba presentada. El proceso legal había comenzado. No había vuelta atrás, y por primera vez, esa idea no me aterrorizaba. En casa nos esperaba mi padre con café recién hecho y magdalenas que había comprado en la panadería de la esquina, la única abierta en la mañana de Año Nuevo. Nos sentamos todos en la cocina, compartiendo ese desayuno improvisado que sabía a victoria y a comienzo. ¿Qué vas a hacer ahora, Carmen?, preguntó mi padre mientras me servía una segunda taza de café. Era una pregunta simple pero profunda. ¿Qué iba a hacer? Durante años mi vida había girado en torno a Miguel, a sus necesidades, a sus horarios, a sus estados de ánimo. Ahora de repente tenía ante mí un lienzo en blanco. Vivir, respondí después de un momento de reflexión. Simplemente vivir. El timbre del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era la abogada, Elena Mendoza, respondiendo al mensaje que Lucía le había dejado horas antes. Mi hija puso el altavoz para que todos pudiéramos escuchar. La denuncia está presentada, explicó Lucía. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La voz calmada y profesional de Elena nos guió a través del proceso que nos esperaba. La orden de alejamiento, que probablemente se concedería en las próximas horas. Las medidas provisionales que podíamos solicitar para asegurar mi permanencia en la casa y una pensión de alimentos para Lucía. El juicio que eventualmente se celebraría, donde las grabaciones serían pruebas fundamentales. No será fácil, advirtió Elena. Estos procesos nunca lo son, pero tenéis un caso sólido. Y lo más importante, contáis con una red de apoyo. Eso marca la diferencia.
Cuando colgamos, el sol ya entraba a raudales por la ventana de la cocina. Las tazas vacías y las migas de las magdalenas eran el único testigo del improvisado desayuno que habíamos compartido. «Deberíais intentar descansar un poco», sugirió mi madre, recogiendo los platos. «Ha sido una noche muy larga». Tenía razón. El cansancio físico y emocional comenzaba a pasar factura. Mis párpados pesaban y mis pensamientos se volvían confusos. Pero antes de retirarme, necesitaba hacer algo más. «Lucía». Llamé a mi hija, que estaba ayudando a recoger la mesa. «Gracias por todo, por ser valiente cuando yo no podía serlo, por no rendirte conmigo». Ella sonrió con esa mezcla de madurez y juventud que la caracterizaba. «Aprendí de la mejor mamá», respondió. «Aunque tú no lo vieras, siempre has sido la persona más fuerte que conozco». Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir. Durante tanto tiempo me había sentido débil, insignificante, incapaz de tomar decisiones, y ahora mi propia hija me mostraba un reflejo de mí misma, que apenas reconocía pero que anhelaba recuperar. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, donde las sábanas seguían revueltas desde la mañana anterior, cuando las había cambiado para la ocasión, sentí un extraño sentimiento de paz. La casa, que durante años había sido escenario de gritos y lágrimas, parecía diferente ahora, más ligera, como si también ella de ese día se hubiera liberado de un peso. Me tumbé en la cama sin desvestirme, demasiado cansada incluso para cambiarme. A través de la ventana, podía ver un trozo de cielo azul y las ramas de un naranjo que crecía en el patio. El sonido lejano de las campanadas de la iglesia del barrio me recordó que era día de fiesta, el primer día del año. Cerré los ojos, dejando que el cansancio me venciera finalmente. Antes de sumergirme en el sueño, un último pensamiento cruzó mi mente. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora, por fin, podía comenzar a reconstruir mi vida, pieza a pieza, día a día, respiración a respiración,